Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Rey, Product Manager de Hamilton Medical. Voy a dar una revisión resumida del armado y calibración del ventilador Hamilton T1. Este modelo es un ventilador Hamilton de transporte que viene sobre su pedestal y brazo de transporte. Vamos a ver los insumos, que uno de estos es esta válvula expiratoria, que tiene un cuerpo de válvula y una membrana exhalatoria reutilizable, autoclavable, con una membrana que debería tener una vida útil de 20 ciclos en autoclave. ¿Okay? ¿Cómo se arma esta válvula? Tiene una sola posición, que es con la salida de la válvula exhalatoria hacia abajo. Una sola posición, se hace un giro en sentido del reloj y un pequeño tironcito hacia afuera para asegurarnos que la válvula está puesta. ¿Okay? El segundo componente que vamos a revisar es el circuito paciente, que es lo que está acá, que existen de distintos tipos, pero para el análisis de este video vamos a mostrar un circuito de tipo coaxial, que consiste en que tiene una rama inspiratoria y expiratoria en el mismo circuito, ¿ok? Donde se puede usar la rama inspiratoria en la toma inspiratoria y la rama exhalatoria en la rama exhalatoria, ¿ok? Ese es parte del armado de un circuito coaxial. Dame un segundo, voy a mostrar también esto que está acá, que lo que muestro acá son dos circuitos reutilizables que van con una Y acá posterior, que también se pueden usar, que es una alternativa diferente al circuito coaxial, donde yo coloco una en la rama exhalatoria y otro en la válvula, en la rama inspiratoria y otra en la válvula exhalatoria, que es una posibilidad. ¿Ok? Y un tercer componente dentro de esto es este tipo de circuito, que es la misma versión del circuito de dos ramas, pero de un componente desechable que se pueden utilizar. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora a hacer el armado con el circuito coaxial. Nuevamente, rama inspiratoria y rama expiratoria. Y nos trasladamos al uso del sensor de flujo proximal, que está acá, permiso, que es un sensor de flujo proximal desechable. Eso significa que se ocupa uno por paciente durante toda la fase ventilatoria, y una vez que se termina su fase de ventilación se toma y se descarta. Tiene una rama azul y una blanca y transparente, donde se conecta ahí directamente en azul y directamente en blanco. Voy a mostrarlo: azul y blanco. ¿Ok? Y esto va conectado directamente al final del tubo del circuito coaxial, y sería parte del correcto armado del ventilador, que es sensor de flujo, circuito paciente, que puede ser coaxial, birrama desechable o birrama reutilizable, que es lo que va a contar el hospital. Y el tercer componente que mostramos, que es una válvula expiratoria reutilizable. Una vez que tenemos el armado listo, procedemos a girar el ventilador y a iniciar su encendido y su prueba de autotest. Solamente para encender el ventilador y revisar si el ventilador está con su componente funcional y sin ningún problema técnico, basta encender el ventilador y se va a mostrar acá un self-test o un chequeo preoperacional. Es el self-test que se ve ahí, es parte del chequeo y condiciona la revisión de todos sus sensores, tarjeta y componentes internos para verificar que esté todo funcional y darnos paso a la pantalla de inicio, donde podemos hacer las calibraciones. Esa es la pantalla de inicio, ya sabemos que el ventilador está bien, y nos vamos a dirigir inmediatamente a la comprobación previa, que mostramos ahí, comprobaciones previas. ¿Ok? Que una vez que yo aprieto ese botón, aparecen tres reglones que se identifican como estanquedad, sensor de flujo y celda de oxígeno. ¿Ok? La primera prueba, estanquedad, tiene que ver con la hermeticidad del circuito, que vamos a realizarla inmediatamente. Y la segunda prueba es la prueba del sensor de flujo, que tiene que ver con la calibración del sensor. Lo que es la tercera prueba, que es la prueba de celda de oxígeno, no se requiere hacerla de forma
rutinaria o diaria, solamente se realiza cuando el ventilador lo pide o cada 6 meses o un año, dependiendo del uso de la celda de oxígeno. Vamos a iniciar con una prueba de estanqueidad. ¿Cómo se realiza? Prueba de estanqueidad. Ahí va, dice desconecta al paciente. Estoy mostrando el sensor de flujo está desconectado y puedo hacerlo con un guante o con una técnica estéril, la prueba de estanqueidad, y uno observa cómo el ventilador dice maniobra en proceso y realiza su maniobra de estanqueidad. Dice conecta al paciente y si mi prueba fue correcta y logré pasar la prueba, tengo una fecha con una hora, a qué hora fue realizada la prueba y la prueba de calibración con un ticket de corrección. Vamos a la segunda prueba, que es la prueba del sensor de flujo, que aparece ahí. ¿Cómo lo hago? Aprieto el botón del sensor de flujo y dice desconecta el paciente, está desconectado. Dice invierte sensor de flujo, ocupo esta pieza que viene con todos los sensores de flujo, lo conecto y hago una inversión del sensor de flujo. Solamente tengo que esperar que el ventilador me indique la segunda maniobra, que dice maniobra en proceso, y se realiza sin pulmón de prueba, a flujo cero, sin mover el sensor, y espero a que me diga la siguiente instrucción, que va a indicar volver a girar el sensor de flujo y dejarlo en su posición original. Invierte sensor de flujo, vuelvo a tomar el sensor y a dejarlo en la posición original. Maniobra en proceso. Listo. Prueba realizada del sensor de flujo. Tengo la prueba de estanqueidad sensor de flujo con un ticket y la prueba de la calibración de celda de oxígeno ya la hicimos. Si quiere volver a hacer, solamente se aplica celda de oxígeno y el ventilador siempre tiene que estar conectado a la fuente o la red de aire o es decir, a la red de oxígeno del cilindro o del muro del hospital. ¿Ok? Salgo de ahí y yo ya tengo realizada el montaje del ventilador con su circuito y la calibración. Vamos a mostrar ahora un poco la pantalla de inicio, que son los parámetros que vemos acá. Tiene que ver con la adulto 1, adulto 2 y adulto 3. 3 preconfiguraciones que se pueden crear en el hospital. Son 3 protocolos que se pueden crear para que el ventilador, una vez que se enciende, yo puedo fijar automáticamente qué tipo de configuración quiero que inicie inmediatamente el ventilador. Otra alternativa es agregarle la altura del paciente y una vez que tengo la altura, el ventilador calcula automáticamente el peso corporal ideal que debería tener este paciente. En este ejemplo, un paciente de 1,60 m de 57 kilos de peso corporal ideal es un hombre, y si es mujer debería tener 53 kilos de peso corporal ideal. Esto, que es la asignación de la altura y el peso, solamente tiene que ver con la monitorización que va a tener el ventilador correlacionado con ese peso corporal ideal. Una vez que fijamos la altura, nos vamos a modo ventilatorio y tenemos algunas opciones que se observan en la pantalla. El primero que se ve en la parte superior es control por volumen, que es volumen control, CMB, SIMB. Tenemos control por presión, que es PCB, SIMB por presión y espontáneo. Tenemos ventilación inteligente o asa cerrada, ASB, y tenemos ventilación no invasiva y no invasiva con frecuencia de respaldo, o ST. Sea el modo ventilatorio que uno elija, la programación es exactamente lo mismo. Modo, volumen control, CMB, confirmar, se despliega la información del modo ventilatorio controlado por volumen, donde tenemos un VT, un PIP, oxígeno, frecuencia, relación IE y trigger inspiratorio. ¿Ok? Para modificarlo tenemos que hacer un touch en el valor, ajustar con el scroll que estoy mostrando acá, ¿ok? Y puedo confirmar así con el scroll o puedo confirmar con la pantalla touch. Cualquiera de las dos opciones es válida. Una vez que yo modifico lo que quiero modificar, siempre me recuerdo que una vez que ajusté todos los parámetros ventilatorios, debo confirmar, ¿ok? Con la idea que se ajuste el modo ventilatorio que tengo. Vuelvo a repetirlo. Modo ventilatorio, vamos a hacer un ejemplo esta vez con presión control, confirmar, se despliega la información del modo controlado por presión, ajusto lo que yo quiera ajustar, PIP, FIO2, vamos a dejarlo en 21, y una vez que yo ajusté mi modo, confirmo y se despliega la información del modo ventilatorio controlado por presión. ¿Ok?
Una vez que ya tengo la configuración, avanzamos en el inicio del ventilador propiamente tal. Comenzamos con la ventilación, donde dice comenzar ventilación, y solamente se hace un touch y el ventilador automáticamente con su ciclaje. Lo más importante de aprenderse la pantalla es que todo lo que está a mano derecha es lo controlado o lo programado por el usuario clínico, ¿ok? Donde yo puedo definir, por ejemplo, al ser un modo controlado por presión, la presión control, el PIP y el oxígeno, ¿ok? Vamos a aprovechar que tenemos algunas alarmas para hacer un ajuste de las alarmas. Si yo voy al alarma, se despliega la información o los niveles de alarma que tenga el ventilador. Una recomendación, sobre todo al principio, es poder apretar auto, y cuando yo fijo ese parámetro automático, el ventilador setea un rango superior y uno inferior de lo que está monitorizando el ventilador en ese momento. Es una manera rápida de ajustar la alarma, y yo puedo después de eso revisar mi rango de alarma y dejarlos fijos donde yo considero que son rangos de seguridad o rangos que me permitan no tener alarmas innecesarias, ¿ok? Salgo de ahí con la X y queda programado. Volvemos al tema de lo controlado. Mano derecha, todo lo controlado. Si yo quiero ir al detalle de lo controlado, es decir, de los 3 parámetros principales, necesito controlar o ajustar otro parámetro que no esté dentro de los 3 principales. Yo voy a controles y se despliega la información de todo el modo ventilatorio, tanto básico como algunos ajustes más avanzados, ¿ok? Exactamente igual como es lo controlado, a mano izquierda ustedes tienen siempre lo monitorizado, y tengo 4 parámetros principales. De esos 4 parámetros principales, o si yo quiero tener una mayor cantidad de monitorización, yo puedo ir a monitorización, y en la página 1, 2 o 3 está toda la monitorización del ventilador, que incluyen dentro de eso P01, resistencias inspiratorias, tiempos inspiratorios, flujos inspiratorios, volúmenes de fuga, presiones pico, presión media, frecuencias totales, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, yo tengo a mano derecha todo lo programado, todo lo que yo quiero programar o darle a un paciente, y a mano izquierda yo tengo toda la monitorización, tanto de los 4 parámetros principales como de la monitorización en el rango 1, 2 o 3, que puedo encontrar los datos que estoy buscando. Si yo prosigo por el borde inferior, en herramientas existen algunos modos de HPO-LPO. En este caso recomiendo no intervenir nada de esto, que viene fijo en el ventilador, y el ventilador siempre va a funcionar en su modo HPO, que es de nivel de oxígeno de alta presión. Si yo voy acá a registro de eventos, tanto en la columna yo puedo ver todo el registro de eventos o ajustes que hayan sucedido con el ventilador. El ventilador retiene los últimos 1000 eventos, y a medida que van generándose nuevos eventos se van borrando y ajustando, ¿ok? Es decir, si yo quiero ver o saber qué ha pasado con mi paciente, puedo revisar en eventos todos los ajustes o todo lo que hemos hecho en los últimos momentos. Salgo de ahí. En sistema puedo ver algunos detalles como que son las capacidades de las baterías. Tengo 2 baterías de alta capacidad, el consumo de oxígeno, que lo puedo ver también en litros por minuto, algunas pruebas de calibración, algunas activaciones de sensores y algunos ajustes menores que para este caso no voy a entrar en mucho más detalle. Si yo me dirijo a lo que tiene que ver con esta porción de las teclas manuales, tengo la posibilidad del botón de encendido. Si lo aprieto una vez, activo el standby, ¿ok? Si yo dejo apretado este botón, apago el ventilador, ¿ya? Si yo el ventilador, una vez que está ciclando, dejo apretado el botón, no se apaga, sino que lo que yo tengo es apagarlo desde standby para poder apagar totalmente el ventilador. Eso es un mecanismo de seguridad que tiene. Si yo veo acá, lo que sigo teniendo son bloqueos de pantalla. Y si yo me acerco a la pantalla, está bloqueada, tiene la posibilidad de pantalla día y noche, 100% oxígeno. Si yo aprieto acá, preoxigena al paciente por 2 minutos, y una vez que se termina la preoxigenación, vuelve a estar en la preoxigenación indicada. Una respiración manual, un print de pantalla y nebulización. Tanto print de pantalla y nebulización no entro en mucho detalle. Nebulización porque no están los insumos, y el print de pantalla solamente es con un pendrive o un pendrive que se conecta acá para poder ver, hacer un screenshot de pantalla,
¿ok? Que es una posibilidad. Y por último, algunas revisiones de las curvas. Siempre tengo la curva de presión y flujo, pero si yo quiero, hago un touch ahí y puedo ir cambiando las curvas, o puedo hacer un touch ahí y cambiar los gráficos, por ejemplo, para el pulmón dinámico, o ajustar lo que yo quiero de estado ventilatorio o formas de onda, volver a la curva de flujo. Perfecto. Si yo quiero volver al ventilador en stand-by, aprieto una vez y activo stand-by. Si yo aprieto una vez acá, comenzamos ventilación. Perfecto. Un detalle que quiero mostrarles es cómo se desmonta el ventilador del cabezal. Si yo acá, si ustedes alcanzan a ver acá abajo, hay un perno que yo lo giro, y al girarlo logro desmontar el ventilador del cabezal y lo puedo retirar. La idea es que esto yo puedo montarlo sobre la camilla, que es lo que está puesto acá, y tengo este arnés de seguridad, que es la idea siempre que pueda recorrer el manillero o buscar alguna manera para que quede correctamente ajustado, ¿ok? Siempre recordarse que cuando terminé de hacer un traslado, yo tengo que ajustar el ventilador a su carro. Ahí. Déjenme ajustar esto que también está suelto. Se golpea. Y siempre me recuerdo que una vez que está puesto en el carro, volver a conectarlo, dejarlo con su perno bien conectado, para evitar que quede firme en su carro y no se pueda caer de forma accidental. Eso sería. Muy amable por su tiempo. Quedamos a disposición de ustedes.